¿Qué tal? ¿Cómo le va? Placer enorme. Secretario de Trabajo, Julio Cordero. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, sí, acá un día bastante movido, vengo del Senado y bueno, realmente para mí fue un honor estar allí exponiendo, contestando preguntas y exponiendo los motivos por los cuales estamos haciendo esta presentación. ¿Y por qué? Expliquémosle a la gente, ¿por qué esta presentación? ¿Por qué Bueno, esta modernización o reforma laboral? bueno, lo cierto es que el empleo registrado, el que a nosotros nos interesa, se encuentra estancado desde hace muchísimos años. Y esto nosotros no queremos mirar hacia atrás, queremos mirar hacia adelante. Es decir, son distintas administraciones que por distintos motivos no han logrado, no se ha podido generar empleo registrado y efectivamente aumentar la cantidad de trabajadores y disminuir la informalidad. Entonces, la verdad es que hace mucho tiempo se viene trabajando sobre consultas que nosotros hacemos, principalmente orientadas a las pymes y a los trabajadores jóvenes que ingresan al mundo del trabajo o que pretenden ingresar al mundo del trabajo con una mentalidad del mundo que viene, ¿no? Entonces, una vez que hemos tomado el desarrollo de todas estas cosas que nosotros fuimos tomando para los análisis, empezó un trabajo muy vasto en mesas de diálogo, donde dentro del Consejo de Mayo se trabajó principalmente con los distintos actores sociales, representantes de senadores, representantes de diputados, de los gobernadores, etc. Y se hizo no solamente desde Capital Humano, con una instrucción clarísima de la ministra Sandra Petovelo de conservar los derechos esenciales de todos los trabajadores y conseguir una instrumentación normativa donde todos ganen, sino siguiendo el lineamiento de la presidencia, del presidente Javier Milei, que marca esto en un rumbo de una Argentina nueva, completamente diferente, estabilizada, con baja inflacionaria y con un equilibrio fiscal. Entonces, bueno, se trabajó muchísimo sobre esto, se trabajaron con los otros ministerios, desde la regulación, con Federico Sturzenegger liderando también este proyecto, con su equipo, y luego participó desde ya el Ministerio de Economía. Es decir, hubo un trabajo muy vasto, la Secretaría Legal y Técnica, hubo un trabajo muy vasto y se presenta esto ahora para el análisis bueno, donde corresponde, que es en la legislatura Totalmente. de la Nación. Desde la oposición llaman esta ley la ley de esclavitud laboral. ¿Cómo le cae eso? Bueno, yo diría que sería la ley de liberación laboral, porque primero permite lo que hasta ahora no se permitía, y mucho menos antes de la ley Bases, que es que los trabajadores que ingresan al mundo del trabajo también tengan opciones de no ser todos, si no quieren, relación de dependencia. Digo, los jóvenes principalmente no tienen todos el deseo, la vocación de tener dependencia técnica, dependencia jurídica y dependencia económica. Es decir, de poner su tiempo a disposición de un empleador que si a veces no están haciendo algo en concreto, tienen que estar allí. Entonces, muchas veces ellos mismos, los jóvenes, prefieren modalidades diferentes como la del trabajo autónomo. Esta normativa viene a darle seguridad jurídica a las personas que quieren contratar, tanto en relación de dependencia como en el trabajo autónomo. Y por otro lado, nosotros pensamos que no hay nada mejor que la realidad desde el punto de vista normativo. Es decir, hacer un esquema normativo que después no aplica en la realidad, o donde el primer derecho del trabajador, que es tener un trabajo, no sucede, nos parecen declamaciones que no tienen sentido. Dicen también que esta es una ley a favor de los empresarios para que puedan despedir más barato. Digo, bajo ningún punto de vista van a despedir más barato. De hecho, eso es falso. Absolutamente falso. Es absolutamente falso porque, de hecho, lo único que se hace con el artículo, el 245, que es el de las indemnizaciones por despido, son modificaciones aclaratorias
que buscan conservar la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia mayoritaria del país. Es decir, simplemente lo que nosotros intentamos en la mayoría de esta normativa es evitar esas ambigüedades conflictivas que hacían que muchas personas terminen yendo a un juicio donde no gana nadie. La verdad es que no gana ni el trabajador ni el empleador. Es muy raro que se piense que un sistema que es conflictivo pueda ser un buen sistema. Porque, Eduardo, y esto es una cosa muy clave que tenemos que comprender, el ser humano es el único que puede crear riqueza. Y lo crea a través de esa unión virtuosa entre el capital y el trabajo. Y esto de tener un pensamiento de suma cero, de lo que se llama para que uno gane, otro tiene que perder, nosotros lo tenemos que abandonar. Clarísimamente se puede crear algo que sea beneficioso para todos. A esto apunta esta reforma. Ok, ¿esto aplica a partir del momento en que rige la ley o todos los que estamos aquí hoy trabajadores también nos vamos a regir por esa ley? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Ok. Ahora, ¿Puede explicarlo? Sí, lo puedo explicar perfectamente. Eso depende de cada institución. Es decir, los derechos que ya están incorporados en el contrato de trabajo de cada uno de los que está trabajando aquí continúan y siguen vigentes. Okay. No hay modificaciones sustanciales de los derechos esenciales, con lo cual no va a haber ningún cambio que pueda hacer que en la relación laboral suceda de una manera compleja o que genere algún... Por el contrario, lo que se busca es evitar esas conflictividades. Entonces, aplica hacia el futuro, aplica para los nuevos trabajadores contratados y los trabajadores que ya están tienen todos esos derechos incorporados. Ahora, vuelvo a repetir, me dice, bueno, ¿y cómo va a ser la diferencia de las indemnizaciones por despido? Claro. Ninguna. Porque esto es muy importante de aclararse. Lo único que sucede es que la ley aclara elementos que se encontraban oscuros. Por ejemplo, cuando dice que se va a tomar como base de cálculo la mejor remuneración normal y habitual mensual. Ya lo decía, el problema es que si esto genera alguna circunstancia de duda y uno tiene que hacer un juicio para determinar cuál es... A eso se le agregaba en un juicio laboral, por ejemplo, el sueldo anual complementario. No, fíjese... Después las vacaciones. No, porque no es así, eso es lo que... O sea, ahora se aclara... Que eso no va a poder ser. Pero se aclara porque hay una jurisprudencia minoritaria que lo agregaba. Entonces uno hacía un juicio y se termina, por ejemplo, la Justicia Nacional del Trabajo finalmente terminaba diciendo no hay que agregarlo, porque no es mensual. ¿Se entiende? Pero uno hacía un juicio para que después le dijeran que no. Y mientras tanto agregaba otras cosas. Pero hubo muchos casos que se dijo que sí. Bueno. Y eran juicios que habían empezado con 6 millones de pesos y terminaron con 300 millones de pesos. Eso es por otro motivo. Eso es porque se agregaban multas, porque hubo un tiempo, o sea, los juicios que vienen donde teníamos un sistema completamente desquiciado, donde al trabajo informal se lo beneficiaba jurídicamente. Te me va a preguntar, ¿cómo? Esto es una cosa totalmente insólita. Bueno, es cierto, había unas multas que incrementaban las indemnizaciones por despido al trabajo informal. Entonces resulta que había una discriminación inversa por la cual el trabajador informal encontraba mayores derechos normativos que el trabajador formal. Otra de las cosas que he escuchado que esta ley lo que va a hacer es incentivar a los empresarios a echar gente. Pero a ver, de nuevo, tenemos que pensar como argentinos en un país donde las cosas se hacen de verdad de buena fe, se proponen de buena fe. Este es un gobierno que propone las soluciones de buena fe y que realmente, ¿por qué un empleador querría tomar a trabajadores para echarlos? El concepto general de un tiempo a esta parte, desde hace ya muchos años, es el empresario es un chupasangre del trabajador. Bueno, pero eso, Eduardo, es lo que
lo que intento explicar cuando es esa dinámica de lo que uno puede llamar relaciones de suma cero, donde la única forma que yo tengo de ganar es que otro pierda. Justamente la relación laboral es una relación de creación de bienes y servicios. Está hecha para que el trabajador se beneficie, el empleador se beneficie y la sociedad entera se beneficie. Otra de las cosas también que se discute mucho es el tema de las horas. ¿Se terminan las horas extras? ¿Cómo se van a terminar las horas con el banco de horas este famoso? No, bajo ningún punto de vista. Lo que se está planteando primero es que este tipo de modificaciones se hacen normalmente por convenciones colectivas y tienen que ver con la actividad. Por ejemplo, si uno tiene una actividad donde tiene que viajar y termina siendo que su lugar de trabajo es a 300 o 400 kilómetros de su vivienda, le conviene verdaderamente, por convenio colectivo, realizar un sistema de jornada que, con los descansos que establece la norma de salud y seguridad, por supuesto, esto es así, está aclarado en la ley, en el proyecto de ley, pueda tener una modalidad donde trabaja más tiempo y luego descansa más tiempo. Es decir, y por supuesto que en estas relaciones las horas extras o el valor de las horas extras está incluido en lo que uno pacta en su salario. En cuanto a lo que puede llegar a ser este tiempo de banco de horas, es que efectivamente si uno necesita hacer un trámite o tiene que convenir con el empleador que quiera hacer otra cosa, etcétera, se pueda generar un sistema de compensación que no le obliga a descontarle esas horas. Es al revés, no es para no pagar horas extras, es para poder pagar y compensar las horas que uno necesite salir de su trabajo. No se olvide que la relación de dependencia es mucho más estricta que la autónoma. Sí, claro. En la autónoma no habría ningún inconveniente, pero en la relación de dependencia lo que se busca justamente es esto y una modalidad mejor para que las partes se lleven. Esta ley también elimina lo que se llama la industria del juicio. Busca eso, justamente. ¿Cómo muchas van a hacer cosas. que los jueces se adapten a esta ley y no haya lo que existe en estos momentos, ¿no? Una mafia en lo laboral donde están los peritos, los abogados y hasta los jueces prendidos? Bueno, a ver, yo sobre ese contexto, sobre ese concepto, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, hay una justicia muy preocupada por las cosas que están pasando. Así como hay por ahí alguien no tiene preocupación, sí hay jueces y hay doctrinarios que están muy preocupados. Yo creo que muchas veces los jueces lo que decían es, bueno, yo tengo que cumplir la norma o tengo esta interpretación. Entonces, justamente lo que se busca es tratar de limitar la interpretación. La interpretación que ha llevado a desvíos, Claro, obvio. y que entonces genera estos litigios y estos montos que son enormes. En cuanto a lo que usted manifiesta, perfecto, que son, o lo que vos manifestás, no hay problema. Pero bueno, que son esto de que los peritos estén atados al resultado del pleito. Esto es una modificación que se propone expresamente y que también se le pide a las provincias que hagan estas modificaciones. Porque fíjese, por ejemplo, en temas de riesgos de trabajo, ha bajado la siniestralidad y se ha trabajado mucho sobre la prevención y sin embargo no termina de bajar la litigiosidad. Claro, obviamente. Entonces, es más, aumenta. Exactamente. Entonces, acá, cuando tenés estos desvíos, realmente lo que estás viendo es que no funciona el sistema en sí. Y por lo tanto, esto es lo que se está proponiendo como una corrección normativa. Willy, querido. Cordero, que uno de los tantos dramas que tiene el mercado laboral argentino pasa por el empleo en negro, ¿no? Que la verdad que es una situación dramática a la que se llegó fruto de todos estos, digamos, desmanejos legislativos. ¿Cómo ve usted que eventualmente, una vez que eventualmente aprobada y que sea ley el actual proyecto, evolucione el empleo en negro? ¿Cómo lo ve? ¿Va a ser rápido la disminución? ¿Cómo ve o qué le diría a aquel que hoy está trabajando en negro? Sí, justamente este es uno de los puntos. Esta reforma, si se quiere, apunta principalmente a fomentar el trabajo en las pymes, es decir, se ha tomado mucho lo que eran las preocupaciones que tenían las pymes y el trabajo joven, el que va a ingresar al mundo del trabajo. Sobre esto hay estadísticas sobre la irregularidad. Entonces,
justamente lo que se busca a través de esto es un fomento en una baja de cargas. Principalmente se piensa en quienes han estado desempleados con un enorme esfuerzo para fomentar la incorporación en blanco de estas personas. Al mismo tiempo se ha incorporado hacia el pasado una hipótesis de blanqueo con algunas facilidades para permitirle la incorporación de estos derechos a los trabajadores que ya venían trabajando de manera irregular e inclusive para los trabajadores que ya están en la relación de dependencia también una baja de cargas para mejorar la continuidad de estas relaciones. Para nosotros va a tener un impacto importante, por eso lo estamos presentando. Lo que también cuidamos, y esta es una definición que ustedes saben perfectamente bien, el presidente Javier Milei lo tiene como una definición que él lleva desde el punto de vista troncal, que es el mantenimiento del equilibrio fiscal. O sea, nosotros, los argentinos han votado un gobierno que está fuertemente cumpliendo con ellos en lo que es la baja inflacionaria y el mantenimiento del equilibrio fiscal. Entonces, todas estas propuestas, que son propuestas que tienen una enorme cantidad de proyección, de baja, de este peso indirecto que tienen hasta ahora los contratos de trabajo, apuntan a que se amplíe la masa de personas que contribuyan y entonces se haga un círculo virtuoso por el cual se genera una compensación o inclusive un superávit, pero en función de modificaciones virtuosas, sino de cargar siempre sobre los mismos. Mariel. Sí, Cordero, la ley prevé un fondo de asistencia laboral para hacer frente a las indemnizaciones que se va a cubrir con un 3% que tienen que poner los empleadores. Corríjame si esto no es así, pero entiendo que así es. Y hay algunos que lo emparentan o que dicen, bueno, esto se va a terminar financiando en realidad con la baja del 3% en las cargas patronales, o sea, que se desfinancia las futuras jubilaciones para, digamos, solventar este fondo. ¿Es así? ¿Lo puede explicar? Sí, por supuesto, lo puedo explicar perfectamente y es así. Cuando uno mira en la región que las cargas son las más altas y verdaderamente se da cuenta, como decía Willy hace un rato y le contestaba, que hay una enorme informalidad, lo que ve en el mapa es que hay algo que hacer. Cuando se definió qué hacer, se definió, fíjense que los aportes de los trabajadores continúan, no se tocan en lo más mínimo en este sentido, que es con lo que se calculan las indemnizaciones, se calculan con los aportes. Con las contribuciones patronales no se calculan las indemnizaciones, es decir, son aportes que hace el empleador, que han tenido distintos vaivenes en el tiempo y que hoy son altos. Entonces, en vez de decirle al empleador que se le va a rebajar un 3%, que se hizo un análisis muy profundo de que mantiene perfectamente el equilibrio fiscal y el equilibrio de lo que es este elemento que nosotros explicábamos recién. Se le dice, constituya con eso un fondo al que usted pueda hacer frente cuando suceda una desvinculación, tanto porque haya una indemnización por muerte, una incapacidad total, absoluta y permanente, un despido o inclusive un mutuo acuerdo, es decir, una desvinculación por mutuo acuerdo, cuando el trabajador dice, mira, no quiero continuar o tengo otra cosa, y entonces, fíjese que el sistema es complejo porque de la renuncia, que es 0, al 100% de la indemnización por despido, hay un margen que permite muchas veces un mutuo acuerdo de desvinculación y que resulta en un sistema mucho menos conflictivo. Bueno, entonces, este fondo viene a permitir una solvencia que principalmente hoy no tienen las pymes, porque cuando después dicen, bueno, pero acá hubo un problema y despidieron a la persona y entonces no tengo el dinero suficiente, esto, en vez de ir al bolsillo del empleador,
termina siendo un fondo que además de permitir que el mercado de capitales de alguna manera ponga a disposición del sistema empresario, laboral y personal préstamos con tasas mucho más bajas, va a permitir esta solvencia al tiempo de no deseado de una desvinculación o deseado de una desvinculación, porque por ahí sucede por mutuo acuerdo, y entonces no se desfinancie justamente un sistema laboral o el sistema del mundo laboral yendo para otro lado. Es decir, queda dentro perfectamente de este sistema. Cordero, gracias por venir, ¿eh? Gracias, No, ministro o secretario. Secretario, la ministra Sandra Cordero. Exactamente, secretario de Trabajo. Y realmente un placer. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Es Julio Cordero.